trabajó en compañías de bastante renombre, por ejemplo, HSBC, el banco, también la empresa de computación o de servicios para temas informáticos IBM. Luis, ¿cómo era su vida trabajando como empleado y cuándo fue que le empezó a crecer esa semilla del emprendimiento? Interesante pregunta, Francisco. Fíjate que pues mi vida profesional es de más de 25 años prácticamente. Durante gran parte de esta vida profesional trabajé para grandes corporativos en México, regularmente con un rol para toda Latinoamérica en temas de desarrollo de negocios y con una profundización en temas de tecnología al mismo tiempo. Llegó un punto en el que pues dije, esto es bueno, tengo un buen estilo de vida, viajo, conozco, pero también es agotador y no me veía yo como teniendo una carrera a largo plazo en este tipo de compañías. Yo ya quería emprender y justamente en ese momento se me abre una oportunidad para irme a Estados Unidos con una aceleradora de base tecnológica donde llevábamos empresas mexicanas a Estados Unidos, startups, a ayudarles a penetrar otros mercados. Uh-huh. Cuando empecé a conocer el mundo de los emprendedores y todo lo que hacían y todo lo que batallaban por lograr entrar a un mercado, me empecé a enamorar mucho de esto. Me empezó a gustar mucho la idea y dije, yo también quiero emprender. Yo también quiero ser uno de estas personas que se arriesgan, que van por la vida identificando oportunidades de negocio. Quiero hacer la mía. Uh-huh. Y digamos que yo tenía la experiencia de haberlo hecho para grandes corporativos. Entonces, uno se imagina que es fácil. Y no lo es. Claro, no lo es. Y empezando con esa historia, Luis, cuéntenos también, ¿usted a qué se dedicó? ¿Qué estudió? Por ejemplo, ¿qué capacitación usted empezó a tener para que fuera desarrollando ya, vamos a hablar de Alsys, de la compañía, para ir creando su idea de negocio? Excelente. Pues yo originalmente soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Siempre digo que nadie es perfecto, ¿cierto? Entonces, posteriormente hice un par de maestrías, una en tema de finanzas y un MBA en temas de administración. Y digamos que profesionalmente la vida me fue llevando de esa función de ingeniería hacia la parte de negocios, pero en empresas de base tecnológica o desarrollando negocios de base tecnológica para los corporativos. En algún punto de la vida me di cuenta que yo había desarrollado una serie de habilidades y capacidades que, digamos, me agregaban cierto valor dentro de la industria. Y justo también en ese momento empezó un auge muy grande de startups de base tecnológica, que obviamente con todo el llegar de nuevas tecnologías como el cómputo en la nube, la reducción de los precios en las computadoras y todo esto, facilita el emprendimiento. Hoy en día, de hecho, hay estadísticas que muestran que en el 2000, por ejemplo, el promedio para crear una startup tomaba $5 millones. Hoy en día estamos hablando que en promedio cuesta $5,000, ¿cierto? Entonces, bajó muchísimo la entrada. Eso ha permitido, como todos podemos observar, que hay un boom de startups en el mundo, no nada más en Colombia, en muchas partes, que aparecen y que obviamente se enfrentan a los grandes corporativos en muchas ocasiones, e incluso que hablan de tú a tú con ellos en términos de oportunidades de negocio y en términos de cómo llegar a los clientes. Sí. Ahí es donde yo vi una oportunidad justamente también de emprender. Y originalmente cuando estaba en Estados Unidos la idea era voy a atraer más empresas, más startups para que penetrar juntos el mercado hacia la Unión Americana. Uh-huh. En ese momento se presenta la oportunidad de venirme a la vez a Colombia, pues ya por un tema familiar. Decidimos venirnos acá y voy a montar la misma idea en Colombia. Sí, y ahí nace Alsys. Alsys es una empresa de hace 8 años. Luis me contaba fuera de micrófonos que empezó este emprendimiento. ¿Y por qué, además del tema familiar, Colombia puede ser una plataforma para poder incursionar en el negocio de las startups? Ahora también se habla de fintechs, que también son startups. ¿Por qué Colombia? Colombia en general muestra unas características muy particulares. En general toda Latinoamérica está creciendo mucho en temas de startups, pero si vemos, por ejemplo, países como Brasil, por ejemplo, que tiene muchas startups, o México, que obviamente por tamaño son interesantes, Colombia en muy pocos años ha demostrado que tiene una capacidad de innovación que lo hace único, que lo hace muy distinto incluso a otros países como Argentina o Chile, por ejemplo.
medido también considerando que obviamente hay corporativos que se han sumado a todo este tema y todo este boom, fue que Alsys realmente hace una apuesta por vincular startups con grandes empresas. ¿Sí? Y eso viene a raíz, pues obviamente, de la experiencia previa de trabajar con grandes corporativos, donde dijimos, bueno, ¿cómo los grandes corporativos pueden ir adoptando las tecnologías emergentes que están haciendo la disrupción en el mundo y que justamente empiecen a colaborar con este tipo de startups, que hoy en día hay mucho potencial aquí en Colombia? Entonces, indiscutiblemente es un mercado que es muy atractivo, no nada más desde la forma en que como surge Alsys, sino desde la oportunidad que existe de hacer este tipo de conexiones. ¿Y cómo surge Alsys? Alsys viene en un proceso o surge de un proceso natural como surge cualquier otra startup, que empieza con una idea de negocio, comienza a pivotear esta idea o empieza a validar dentro del mercado si existe una oportunidad. Y en el momento que empezamos a validar, nos damos cuenta que la oportunidad no estaba exclusivamente en trabajar con los pequeños emprendedores, sino en acercar el mundo del emprendimiento a las grandes empresas. Entonces, ahí es donde surge Alsys, justamente, de detectar la necesidad que tenían los grandes corporativos de también empezar a innovar y empezar a crear cosas muy disruptivas en los mercados. ¿Sí? Hoy en día, por ponerte un ejemplo, nosotros hemos trabajado para empresas como Familia, Corona, ASEP, por ejemplo, el puerto de Cartagena, que es uno de nuestros clientes con los cuales todavía continuamos trabajando, por ejemplo. Hemos trabajado con Alpina, por mencionar algunos otros, donde nos hemos dado cuenta que ellos tienen ese apetito por innovar y por hacer cosas distintas y por llevar nuevos servicios o productos al mercado. Y es ahí donde nosotros podemos agregar valor. Bueno, Luis, agradecemos a la gente que se está conectando, que quiere saber mucho de estos temas de emprendimiento. También usted tiene un libro, lo sacó, que se llama Las 4 AES, y pues es un poco atrevido de mi parte decirle que por favor nos resuma el libro, pero bueno, ¿de qué se trata el libro? ¿Qué es lo que tiene las 4 AES que le sirven como herramienta para los emprendedores? Excelente pregunta, Francisco. Fíjate que el libro surge como una necesidad, primero particular, de contar con una metodología con la cual pudiéramos trabajar con las startups y en esta visión conjunta de trabajo con los corporativos, en principio. ¿Y por qué? Porque no habíamos visto, digamos, una metodología que pudiéramos aplicar de una manera directa y fácil y sencilla. Y dijimos, pues no existe, hagámosla. Que también fue al final del día otro emprendimiento para nosotros. ¿Sí? Empezamos a validar cómo se podía hacer esa metodología dentro de las empresas. Trabajamos con muchas startups en este proceso. Trabajamos con varios corporativos también en este proceso. Y a partir de ahí comenzamos a escribir toda la metodología. En pocas palabras, el libro resume la manera en que las empresas pueden innovar, pueden identificar oportunidades de negocio y cómo las pueden abordar de una manera estructurada, metodológica, que les permita reducir la incertidumbre y el riesgo para entrar a incursionar en nuevos negocios prácticamente. Y Luis, continuando así con las inquietudes que uno tiene cuando va a emprender, ¿cuál es esa hoja de ruta que uno tiene que poner en práctica para poder llevar a la realidad ese sueño de tener unos proyectos, de tener su propia empresa? Es otra muy buena pregunta. Fíjate que muchos empiezan con yo sé hacer esto, o yo conozco esta oportunidad, o detecto esta oportunidad. La realidad es que puede provenir de ambas fuentes, digamos. Uno puede ser desde lo que yo sé hacer, y la otra es desde yo visualizo una oportunidad en un mercado o de atender a un tipo de cliente, y a partir de ahí creo el modelo de cómo me voy a relacionar con ellos, ¿cierto? Una vez que yo tengo conceptualizado ese modelo de relacionamiento, empiezo a construir lo que llamamos el producto mínimo viable. ¿Cuál es la solución que yo le voy a ofrecer a un cliente o consumidor potencial sobre un problema que él pueda tener, de la índole que sea, ¿cierto? Regularmente, y como decía hace un rato, la tecnología está abaratando los costos para muchas cosas. Hoy en día prototipar y hacer un producto mínimo viable, que es lo que en el argot del emprendimiento conocemos como hacer un prototipo prácticamente,
nos permite que con unos cuantos pesos podamos estructurar ese prototipo y que el cliente lo utilice y podamos validar si realmente sirve para sus necesidades o no. Ya por ahí viene un proceso que llamamos escalamiento, donde ya le damos mucho más estructura y forma, no nada más al producto como tal, sino a los procesos de cómo llegamos a los clientes. Uh-huh. ¿Sí? Y digamos que para tu auditorio lo que recomendamos es, ya sea detectar una oportunidad, identificar cómo podemos abordar esa oportunidad de cara a construir algo que nos permita validar si el modelo es bueno o no. Y viene el proceso de pivotaje, donde estamos constantemente validando, cambiando aquellas variables que no funcionan y vamos incorporando nuevas variables al modelo que nos permitan validar con clientes amigables. ¿Sí? Uh-huh, sí, perfecto. ¿Y cuáles son esos obstáculos comunes que usted ha encontrado en los emprendedores? Porque también quisiera pegar otra pregunta, y es cuando una persona quiere emprender o unos socios quieren emprender y lo quieren hacer en el campo de las startups, ¿encuentran algún campo en especial, algún área en donde les quede como más conveniente, más fácil poder desarrollar su negocio? Regularmente es más fácil entrar en terrenos donde uno conoce qué es lo que se puede encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, alguien que viene de la industria de panadería, por poner un ejemplo, pues no se va a meter a desarrollar cohetes a la luna, por exagerar un poco, porque obviamente es algo que él no conoce, ¿cierto? Lo más benéfico en este caso es que él se meta dentro de una industria de alimentos o temas por el estilo que para él es más conocida y donde él puede identificar oportunidades de innovación, por ejemplo, donde él pueda lograr una diferenciación en ese mercado y llevar un producto que sea novedoso, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ir. Cuando usted emprende en lo que no sabe hacer, le toca tener una curva de aprendizaje muy extensa y de pronto ahí puede fracasar. Completamente. O desarrollas esa curva de aprendizaje, que obviamente te va a tomar tiempo, esfuerzo y mucho dinero regularmente. La otra opción es que tú te armes de un buen equipo de trabajo, donde esas brechas de desconocimiento que puedes tener, ya sea en el mercado o en la tecnología, las puedas ir cerrando de un buen equipo de trabajo, por ejemplo. Pero lo más recomendable es que si tú vas a emprender, llegues directamente a un mercado que conoces, uh-huh, donde también le queda regularmente a uno mucho más fácil identificar cuáles pueden ser las necesidades y problemas de ese segmento o esa industria y a partir de ahí buscar oportunidades de negocio. Luis, hablemos de algunas cifras. ¿Cómo está el éxito y el fracaso en el tema de las startups? ¿Qué porcentajes hay de startups que inician? ¿Cuántas llegan a éxito o cuántas llegan en el camino? Mira, hay muchas estadísticas al respecto. Lo que te puedo decir es que sigue siendo alto todavía, a pesar de que ha habido grandes avances en los últimos años en términos de justamente metodologías, estructuras, todo esto. Y gran parte de la razón o fundamental es justamente por falta de un equipo de trabajo que sea interdisciplinario y que permita traer diferentes disciplinas a la construcción de ese negocio. Otro son los temas de financiación. El no contar con el capital suficiente como para emprender, por ejemplo. Otras veces también es porque no se entiende bien la naturaleza del problema que pueda tener un cierto mercado, por ejemplo, donde uno dice, yo voy a llevar este producto, pero sin antes sensibilizarse si realmente el producto puede tener una penetración exitosa en el mercado. Uh-huh. Pensaría que son los 3 grandes problemas que están afectando a los emprendedores. Para eso sirve justamente toda esta metodología que permite pivotear y permite ir validando y de una manera en la que se pone en mucho menor riesgo el proyecto y también es a un bajo costo. ¿Y cuántas compañías ustedes han asesorado? Tenemos más de 40 entre México y Colombia, aunque también ocasionalmente hemos atendido algunos proyectos en Perú, en Guatemala, Panamá, Costa Rica también. En Estados Unidos todavía tenemos un par de clientes. El grueso sigue siendo Colombia, obviamente, y México. Uh-huh. Perfecto. Pues Luis, quisiera de pronto agregar algo más para las personas que están viendo este streaming acerca de cómo llevar a cabo sus sueños, sus proyectos e incluso pues si necesitan una asesoría por parte de ustedes, ¿cómo los pueden contactar? Por supuesto. Pues yo diría que estamos en un momento que es único comparado con lo que se vivía hace 18 o 20 años, donde hoy en día hay más posibilidades de emprender.
digamos que todos estamos mucho más cercanos a la tecnología o a otras formas de emprendimiento, no necesariamente tienen que ser de base tecnológica. Yo diría que la principal barrera también para muchos que quieren hacerlo y no se atreven es ese temor al riesgo, ¿cierto? Yo diría que hay que atreverse. Hoy en día, como les decía, el costo de empezar una startup es mucho más económico. El tema es atreverse y bueno, estamos a disposición en nuestra página www.alsys.co, donde nos pueden contactar directamente. Dejo aquí también mi correo electrónico, elhernandez@alsys.co, donde me pueden escribir directamente y preguntar cualquier cosa y vemos cómo los podemos ayudar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos, a Luis que vino a visitarnos y hablarnos de estos temas de emprendimiento. Recuerden que este Facebook Live lo pueden volver a ver a través de nuestra página de Facebook de finanzaspersonales.co y también en nuestra página web www.finanzaspersonales.co. Luis, muchas gracias. Gracias, Francisco, muy amable por la invitación. Y ustedes también, muchas gracias por estar conectados, viéndonos. Los esperamos para un próximo Facebook Live. Hola amigos.